morbimortalidad en la etapa del adolescente. Y entre otros aspectos o rasgos que se desarrollan dentro de la atención médica. De acuerdo a la OMS, conocemos que esta etapa comprende entre los 10 hasta los 19 años de edad, la etapa del adolescente, donde es una etapa que todos conocemos que suceden cambios físicos, cambios emocionales y también sociales. Entonces esta etapa, sin embargo, es una búsqueda permanente para que la persona tome decisiones, dice, que puedan muchas veces poner en riesgo su propia vida, su propia salud, que justamente dentro de los datos estadísticos, la primera causa de mortandad son los accidentes. Entonces, en esta etapa, en la etapa del adolescente. Por eso es que es importante conocer cuáles son los motivos por los cuales se tienen que tomar en cuenta ciertos factores de riesgos aquí en la etapa del adolescente. Y este motivo es necesario para poder abordar diferentes temas que se van a tratar en esta etapa justamente, teniendo en cuenta nuestros principios y valores para la atención. Dentro de estos datos y cifras que estamos mencionando teóricamente como esta etapa del adolescente, se dice que hasta el 2020 murieron más de 1,5 millones de adolescentes que comprenden entre estas edades, justamente entre los 10 y 24 años de edad, de lo que se supone o lo que se habla un promedio de 5.000 muertes diarias. Imagínense estos datos estadísticos, donde el grupo que representa menor riesgo o que representa quizás menor probabilidad de ser la etapa o la edad donde se supone que es menor riesgo, es entre estas edades 10 y 14 años de edad. Ya empezó de hospital. Ahora, conociendo estos datos y cifras estadísticas, también vamos a ver que las principales causas de defunción son justamente lo que hemos hablado en práctica. Causas, por ejemplo, lesiones y traumatismo, que se lleva a la primera tasa estadística, que son las causas de mortandad en el adolescente. Después hablamos de violencia, de conductas autolesivas, por eso hablamos de depresión, de otras enfermedades infecciosas o respiratorias. Finalmente eso es lo que vamos a ver. Pero la segunda causa de mortandad, como dicen estos datos estadísticos, es el ITS o el VIH-Sida y el VIH-Sida. Entonces, estas son las principales causas de mortandad. Por eso es que es importante, creo que es la única consulta médica en el adolescente que se lleva a cabo la consulta de esta manera, evaluando o identificando ciertos factores de riesgo que nos van a ayudar a percibir que hay un riesgo mayor en el adolescente en estas áreas principalmente, ¿no? Lesiones, por ejemplo, en los factores de riesgo, en este cuestionario que se evalúa en el área de amistad, siempre se evalúa no solamente la relación de amistad que hay, sino también algunos deportes de alto riesgo, deportes extremos, por ejemplo, ¿no? Que generalmente son estas áreas, o el uso de las motocicletas, el uso de los autos, que he conocido que a temprana edad, hablando de la realidad, no solo de los datos estadísticos, que algunos comienzan con la utilización a los 12 años, a los 15 años, ¿no? Ya utilizan estos medios. Entonces, la falta de conducta o la falta de conciencia hace entrar en este riesgo. Por eso es que tenemos estos datos o cifras estadísticas. ¿Digo? ¿El VIH en adolescentes y jóvenes adultos mata más mujeres que hombres? Probablemente, pero ambos están en riesgo. Por eso es que en la práctica hemos evaluado en ambos sexos que se puede dar esta misma condición. Pero, bueno, es una condición que en ambos sexos yo diría que se puede manejar relativamente las mismas tasas de mortalidad, ¿no? Pero generalmente comienza
en edades por encima de los 15 años, hablando de los datos o cifras estadísticas de mortandad. No así, aquí estamos hablando de un rango entre los 10 hasta los 24 años de edad, ¿no? Por eso es que se dice que la etapa menor, entre los 10 años hasta los, que comprende desde los 10 años hasta los 19, es una etapa que relativamente no es la etapa de mayor riesgo, sino por encima de los 15, 19 años de edad. Me pareció raro porque, no me acuerdo en qué materia he hecho una escala de que las mujeres van mucho más al médico que los hombres en esa edad. Y digo, claro, eso sí tendría tiene más chance de detención temprana que un hombre. Lo que pasa es que no nos olvidemos que la vía en el sexo femenino es más corta, por eso es que es más propensa a infecciones que en un varón. Entonces, pero en el asunto de ITS hablamos de la mujer, ¿no? Por eso es que generalmente nosotras, el PAP para nosotras es una conducta es una conducta relativamente normal, pero usted le pregunta a un varón, ¿se hizo alguna prueba específica en el varón, en este caso valorar el área del sexo masculino, las pruebas que conocemos, no lo hacen. No lo hacen, como que se cohíben o se intimidan, o no es algo que lo toman como una actividad habitual, ¿verdad? Entonces, pero nosotras somos el sexo que está más propenso a manifestar esos procesos de infección. Entonces, por eso es que se determina que la mujer puede ser más propensa, pero relativamente se puede observar también en ambos sexos. Ahora, dice que cada año mueren 2.6 millones de jóvenes entre estas edades por causas que son totalmente prevenibles. Tomar una conducta de riesgos, por ejemplo, deportes de riesgo o conductas de autodeterminación con el asunto de o evitar estos accidentes automovilísticos, es totalmente prevenible. Entre otras también dice que cada día mueren 430 jóvenes entre estas mismas edades por violencia interpersonal. Entonces, por eso es que dentro del factor de riesgo incluyen cada uno de estos aspectos, familia, amigos, la relación que hay en cada una de estas áreas, ¿no? Incluso el aspecto de metas u objetivos que se traza el adolescente. Se estima que ocurren 700, dice, jóvenes al día de mortandad por estas causas o por problemas de tránsito. ¿Quiénes utilizan moto acá? ¿Sí? ¿Y cuál es la edad que suponen que es la edad más temprana que han utilizado moto? ¿Desde qué edad? 15, 12, 14. 15, 14 años, ¿no? O sea, una edad muy temprana. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mi pregunta, ¿por qué utilizan moto? ¿O qué los llevó a utilizar? ¿Por necesidad? ¿Ya? ¿Por qué? Otra posible causa de por qué utilizan moto. Quisiera saber. Vaya al mercado. El torito. Bueno, creo que es el instrumento más de transporte quizás un poco más peligroso, ¿no? Porque es el más práctico, sí, efectivamente, pero usted va a ver que también es más económico, quizás es más accesible, vamos a decir. Es evidente eso, pero también veamos su contra, ¿no? La contra. El beneficio es ese, pero la contra es que el peligro que tiene también, ¿no? Porque seamos conscientes, no solo por ser adolescentes, sino seamos conscientes cómo usted ve que las motos manejan aquí, sin ir muy lejos. Bicicleta. Aquí se dice que una moto, según las leyes, las normas de tránsito, una moto es igual a un vehículo, pero la moto, ustedes generalmente no la va a ver que una moto camina detrás de un auto. ¿Dónde camina? A un lado, o al medio, o la gusta volar, ¿no? Le gusta. Entonces, esos son los aspectos que llevan justamente a estas tasas de mortandad en los jóvenes. 700, dice, jóvenes al día. O sea, cada día, claro, esos son los datos estadísticos, mundialmente hablando, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sacado los datos estadísticos de la OMS. En todo el mundo creo que es una cifra que cada año, otro de los aspectos también que se evalúa es el riesgo de embarazo, ¿se acuerdan? La salud sexual y reproductiva
Ahí hablamos sobre el riesgo, alto riesgo de embarazo en la mujer adolescente, ¿no? En esta etapa, sabiendo que cuáles son los riesgos mayores, pueden llegar a mortandad, abortos, ¿no? Nacimientos prematuros, bajo peso en el niño. Entonces, múltiples causas que exactamente son los más... Si de por sí, uno de los problemas más frecuentes que hay dentro de un embarazo en cualquier tipo de mujer son las hemorragias, son las amenazas de aborto. Ahora súmele a la edad de esta paciente adolescente todavía mayor riesgo. Por eso es que dicen que 16 millones de mujeres adolescentes entre los 15 y 19 años de edad dan a luz aproximadamente esa cantidad. Imagínense, es alta las tasas, ¿no? Dice que 40% de los jóvenes entre estas edades se han registrado casos por nuevos casos por VIH-Sida, ¿no? Entre los adultos, pero el 20% también hablamos de una salud mental como la depresión y la ansiedad. Entonces son causas que son totalmente prevenibles, por eso es que son temas que se deben abordar en esta etapa del adolescente. Y en relación al tabaquismo también, ¿no? Es igual, es un asunto similar a lo de las motos, generalmente inicia a temprana edad. Mejor no les pregunto porque dicen no, nunca, no conocen eso. Bueno, dentro del control de la salud del adolescente es un tiempo donde nos va a permitir evaluar no solamente estos factores, sino también el área del crecimiento y desarrollo físicamente hablando, ¿no? Y después evaluar justamente algunas posibles enfermedades que pueden estar presentes en ese sentido. Por eso es que al examen físico es muy importante tomar en cuenta el modelo de la atención que se realiza con el adolescente. ¿Cuál es el modelo de atención? Dice que tiene que ser un ambiente confiable, de confidencialidad, empatía y respeto con el adolescente o la adolescente. En práctica lo hemos visto o lo hemos desarrollado mucho más esto, la manera de atención, por ejemplo, en la adolescente. Y alguien por ahí preguntaba, ¿no? ¿Será que es posible si el adolescente prefiere que la madre o el padre salga, quedarse con el médico? Es un asunto que entre ellos lo pueden definir, pero como médicos no estamos obligados a retirar a ningún familiar porque estamos tratando a un menor de edad. Pero sí, es importante tomar en cuenta que es preferible que una enfermera en ese asunto, cuando está el sexo opuesto, esté ahí presente también. Entonces son algunos de los aspectos que se pueden tomar en cuenta. Al examen físico siempre, peso, talla, IMC, control de la presión arterial, que son los asuntos que más se van a evidenciar en esta etapa en relación a la hipertensión arterial, ¿no? Si hablamos sobre la malnutrición es por exceso, la obesidad o el sobrepeso. Incluso hemos visto en los cuadros que hemos hablado en práctica cuál es la conducta que hay que determinar cuando veamos un adolescente que está haciendo una hipertensión, una presión alta, ¿no? La conducta que hay que tomar. En relación a las otras evaluaciones, también es importante evaluar el estadio de maduración a través de las escalas que nos demuestra James Tanner, ¿no? En el varón y también en la mujer, en el sexo femenino. Posteriormente hacemos la evaluación de la agudeza visual y la evaluación de otros órganos o sistemas que se pueden encontrar en otro estado de salud. En cuanto a los cambios físicos, hay que evaluar el desarrollo madurativo, justamente lo que estamos hablando sobre los estadios, lo cual es una oportunidad para evaluar a través de algunos instrumentos que nos serán útiles como el orquidómetro de Prader. Quizás no lo habían escuchado antes, pero es importante evaluar. En el sexo femenino, aquí estamos viendo en el sexo femenino estos estándares de pubertad, dice puberal, de desarrollo puberal en la mujer. ¿Cómo usted identifica? La pregunta es, ¿cómo usted identifica que una adolescente ya entró, que una señorita de, no sé, 12 años, 13 años ya entró o está entrando a la etapa de la adolescencia? ¿Y eso significa que en una sola palabra cómo se define? Telarca, no se olvide, la telarca. ¿Cuál es la telarca y cuál es la menarca? ¿Verdad? Entonces, lo primero que se puede evidenciar es justamente la aparición del brote mamario en los diferentes estadios, desde el estadio 1 hasta el estadio 5, que expresa una maduración de las mamas, o sea, un desarrollo completo o total de las mamas se observan hasta los estadios 5.
Entonces hay brote mamario o se muestran unas mamas infantiles, brote mamario, pezones que sobresalen como un cono, dicen los diferentes estadios, y así sucesivamente vamos a evaluar el desarrollo puberal en la mujer. Pero en el varón también se evalúa una parte muy específica como una identidad masculina, que es el volumen, el crecimiento del volumen testicular a través de también los estadios de Tanner, que se evalúan hasta el nivel 4 en este caso. Entonces, aquí que se va a evaluar no solamente el volumen testicular, sino el crecimiento del pene y al final también la relación que tiene con el glande, ¿no? Estas estructuras masculinas, hasta estos estadios son las que tienen que evaluar. Entonces, en la pubertad, en la adolescente, incluye desde los 8 años hasta los 16 años. Es un tema, una edad en la que también hemos hablado sobre los trastornos del inicio de la menstruación, ¿verdad? Por eso es que hablamos que la primera señal es la telarca. ¿Qué es la telarca entonces? Aumento y crecimiento del desarrollo de las mamas, ¿verdad? Entonces, en una edad promedio entre los 10 años son las que se puede identificar claramente, aunque tenemos que tomar en cuenta estos rangos, ¿no? Que siempre hablamos entre las diferentes clasificaciones que podemos observar en el desarrollo del adolescente en un promedio de los 8 hasta los 13 años. Seguidamente dice que se manifiesta la aparición del vello púbico o el vello axilar. ¿A eso qué se le denomina? Pubarca, exactamente. Y posteriormente se dice que en una relación entre los 2 a 3 años después de la telarca aparece la primera menarca, o sea, la primera menstruación. Entonces, esas son las características. Aquí está equivocado, creo que mal dígito, ¿no? Es la menarca. Bien, en el varón, sin embargo, también se puede observar un rango entre los 9 y los 17 años, como la primera señal dice, se puede identificar en un promedio de los 11, 12 años de edad, el aumento del volumen testicular a 4 centímetros cúbicos. Entonces se mide a través del orquidómetro de Prader, que es una exploración que de esta manera se puede realizar, y además los cambios corporales, como vamos viendo, en ambos sexos en realidad, ¿no? Aquí estamos viendo el orquidómetro de Prader con la escala de Tanner, que se tiene que evaluar el volumen testicular en el varón. Dentro de las prácticas preventivas, aquí se hace una medida de rastreo a través de ¿qué? De este cuestionario, que es el mismo que hemos visto en práctica, ¿no? En relación a las diferentes áreas que hay que evaluar para medir, o sea, rastrear y medir el riesgo en la que está el adolescente en los diferentes aspectos. Es una herramienta bastante útil. Otra de las áreas que hay que evaluar también en relación a la condición nutricional, las famosas diabetes, ¿no? Las diabetes, o también por casos o antecedentes familiares, que van dentro del estudio, la exploración que se realiza dentro de una historia clínica. Entonces, en estas condiciones también las dislipidemias, y si hablamos de otras situaciones, también es evidente evaluar las frecuentes escoliosis, ¿no? Por una mala postura ya sea al caminar, una mala postura que incluso lo van adquiriendo desde que son pequeños. No sé si han visto algunos niños que tienen los pies cruzaditos, ¿no? Niños que generalmente esa condición se adopta desde niños porque tienen un peso aumentado. Entonces lo que está tratando de hacer este niño es tratar de sostenerse y equilibrarse para poder caminar, para poder avanzar. Entonces, sin embargo, estas malas posturas o estas condiciones físicas pueden ir haciéndose de una manera regular, evidenciándose estas manifestaciones negativas para la columna en el adolescente. Pero aquí estamos viendo que a través de la maniobra de Adams se puede evidenciar una escoliosis, ¿no? Entonces aquí estamos viendo evidentemente que esta es la técnica en la cual vamos a valorar esta condición al examen físico. Dijimos que dentro de las prácticas también es importante hacer no solamente medidas de rastreo, evaluar los factores de riesgo, sino también es importante hacer una orientación médica. Por eso es que hablamos del consejo médico, que parte de brindar una información en las diferentes áreas que son importantes para esta etapa o para el adolescente. En primer lugar, es esencial tener un ambiente
de escucha, un ambiente, un espacio de escucha donde se va a tratar de infundir la información necesaria e importante para las diferentes áreas en el adolescente. En relación a la prevención de accidentes, que son las primeras causas de mortandad, como lo hemos visto, el uso de sustancias del tabaquismo, las consecuencias o los efectos adversos que puede producir cualquiera de estas sustancias, la sexualidad segura y responsable. Por eso es que dentro de la clasificación que hemos conocido como el VIH-Sida o incluso problemas de violencia sexual en la adolescente, hemos visto que no todo es o no todo puede ser abuso sexual, sino también hay adolescentes que voluntariamente entran en esta actividad. Entonces es importante aconsejar, tomar medidas de orientación médica para evitar los riesgos que hay de un embarazo en la adolescente. Dieta saludable, como en todo paciente, e incluso higiene bucal. Dentro de la quimioprofilaxis para las adolescentes, hablando de estos estados de fecundidad, ¿no? La planificación familiar, se tiene que indicar el hierro y el ácido fólico. Entre otras características también hablamos de las inmunizaciones, la necesidad que tiene impartir estas actividades dentro de estas prácticas, ¿no? Por ejemplo, ya tiene que tener las 2 dosis en esta etapa, completar la vacuna de la difteria tétano y también lo importante, el HPV. ¿Desde qué edad se coloca esta vacuna? 6 años. ¿Dónde? Antes era a partir de los 11, pero en el trabajo que se hizo 9 años, desde los 9 años. ¿Y en qué sexo? ¿Cómo? ¿Y por qué? De que pueden, si orinan en este público, pueden igual contagiarse. ¿Qué dice? Ambos. En ambos sexos se tiene que tomar esa conducta, ¿no? ¿Cuántas dosis son? La dosis de la primera, después, la segunda dosis, ¿después de cuánto tiempo? Después de 6 meses, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Ya vamos a hablar de vacunas en algún momento, o del PAI. También vemos que es importante la hepatitis, la vacuna de la hepatitis B. Entonces todas estas prácticas son esenciales a tomar en cuenta, sobre todo en este sexo femenino. Dentro de los problemas de salud del adolescente se pueden presentar en diferentes circunstancias. En este caso sufren mayor capacidad son un mayor número que sufren enfermedades, dice, que va a reducir significativamente la capacidad de crecer y desarrollarse. Entonces es una conducta que es importante tomar en cuenta. Ya no vamos a ir, sé que los aires no están funcionando adecuadamente, estamos un poco fatigados, pero ya nos vamos a ir, así que atiendan ya. Un número mayor dice que toma una conducta que pone en riesgo, por eso es que se insiste dentro de la consulta estos aspectos a tratar. No solamente en la vida presente con las conductas de alto riesgo, con la utilización de estos medios de transporte, sino también de estos hábitos tóxicos. Un hábito tóxico que va a tener secuelas o va a tener efectos adversos más adelante, ¿no? Ahí estamos viendo 2/3 de muertes prematuras, o sea, muertes precoces que están asociadas a este tipo de enfermedades o comportamientos que se iniciaron desde la etapa de la juventud, como el tabaquismo, como la falta de actividad física, relaciones sexuales precoces, ¿no? Sin protección y la exposición a la violencia. Entonces, ahí estamos viendo o conociendo otros datos estadísticos. Bueno, en relación a la violencia, dice que 430 jóvenes entre estas edades 10 y 24 años son las sufren causas de violencia interpersonales. No sé si se han dado cuenta que uno de los países más problemáticos en este asunto, ¿cuál es? Estados Unidos. En los colegios, ¿no? Cuando hay adolescentes que hacen violencia dentro, y no es pues no con una arma blanca, ¿no? Es directo a matar. Entonces suceden, las estadísticas están variadas en este país, por eso es que es importante tomar en cuenta estos asuntos. Por cada muerte se calcula que entre 20 y 40 jóvenes necesitan tratamiento hospitalario. O sea, son lesiones que no son lesiones leves,
moderadas, son lesiones que llevan a un estado intrahospitalario, este tipo de violencia, ¿no? La enseñanza desde evitar situaciones de riesgo, el consumo de sustancias va a repercutir también en estos estados de violencia. Por eso es que no se enfoca solamente a estos aspectos de los efectos secundarios que se pueden dar con el consumo de estas sustancias como el alcohol, las drogas, el cigarrillo, el tabaquismo, ¿no? Sino también que hay una reacción que se puede manifestar a través de esta. En cuanto a los traumatismos, por eso es que es importante enseñar la educación vial. Y efectivamente hay países que esto es una ley, ¿no? Más o menos una ley, donde se requiere el orden y la organización de la educación de estas vías. Por ejemplo, tengo conocimiento que en otros países como en Chile, pasa una persona y todo el mundo se detiene, ¿no? Entonces es como que una norma que ellos manejan para evitar estos casos de traumatismo, ¿no? O conducir bajo los efectos del alcohol, que todo el mundo en algún momento lo ha hecho o lo ha tratado de evitar también, que son una de las normativas que deben ser estrictas, deben ser prohibidas en estos estados, y debemos tomar conciencia sobre todo, ¿no? Entonces, si hubiese una actitud positiva o una conciencia positiva, no existieran este tipo de leyes, pero los hay porque efectivamente nos falta ser educados en estas áreas, ¿no? Implementar el transporte seguro también. No hace mucho, ¿no? Aquí en Santa Cruz vieron ustedes una persona que fue atropellada por la línea 72, ¿no? Porque tal vez no lo logró ver, quizás fue una muerte no intencional, pero es importante implementar un transporte seguro, efectivamente por eso, ¿no? La educación de estos vehículos de transporte públicos, como los micros, los trufis, hablando de aquí en Santa Cruz, Bolivia, porque usted extiende la mano y donde sea para, ¿no? Entonces eso también representa un peligro. Entonces es importante tomar conciencia. Ahora, a veces nos obliga a tirar la mano donde está, porque si usted tira la mano donde debería ser, mejor se va, ¿no? Entonces es importante crear conciencia en ambas partes. Entonces este sistema de salud va a proveer una atención inmediata ante estos accidentes, va a fortalecer la promoción y la prevención de estos temas, sobre todo el accidente, las medidas de seguridad, el uso del cinturón, los cascos, en este caso va a evitar justamente estos problemas de traumatismo. En cuanto al consumo de tabacos, se dice que se ha prohibido este hábito en la adolescencia, menores de edad, lógicamente, ¿no? Pero todavía seguimos viendo 150, dice las estadísticas, 150 millones de jóvenes que entran en estos problemas, las cuales van a tener una muerte precoz, una muerte prematura. Entonces, ¿por qué hemos visto que generalmente puede suceder estos casos? ¿Qué hemos visto en la práctica? ¿Por qué era? Dice eventos traumáticos, ¿no? Que son situaciones familiares, situaciones de, por ejemplo, disfunción o división familiar, los famosos divorcios en el hogar. Este adolescente tiende a tomar una conducta en reacción a un problema. Otras de ellas también las violencias o el abuso sexual. Entonces no solamente hablamos de un hábito tóxico, sino también de una conducta relativamente negativa, una conducta que los hace entrar incluso a un estado depresivo con riesgo de suicidio. Entonces son temas que se abordan en los adolescentes porque efectivamente no hablamos de una lesión que se produce, sino hablamos de una mortandad. Ese es el tema, ese es el énfasis que se hace en relación a todos estos temas. Que no se habla, esas estadísticas no está hablando de una lesión grave que se puede producir en el adolescente, sino que simplemente muere precozmente, ¿no? Entonces eso es algo mucho mayor. Entonces, la rigurosidad de las leyes antitabaco van a evitar justamente que estas condiciones del uso de estos tabacos, de estos hábitos tóxicos, mejor dicho, puedan menorar estos casos. O las campañas de prevención, incluso en las cajetillas, mismas cajetillas, ¿no? Puede producir cáncer de pulmón, pero ahí está. Pero o hoy en día... En el vehículo no viene eso. ¿Cómo? En el vehículo no viene eso y el uso es indiscriminado entre adolescentes. Doctora, Y supuestamente no se les puede vender, pero lo que más uno ve es hasta gente, adolescentes saliendo del colegio, el micro con su vehículo. yo he leído en un Así estudio es, que después de las lo COVID, las personas han tomado una
posición frente a la salud diferente. Por ejemplo, ha tomado hábitos más saludables. Por ejemplo, el consumo de cigarrillo, yo no me acuerdo de la cifra, mas ha bajado alto. En los últimos 10 años, creo, 5 años, y mucho más después de los COVID. Sí, sí, la verdad que el COVID nos ha hecho tomar un poco más de conciencia en la higiene, por ejemplo. Creo que ya se nos formó un hábito, ¿no? Vieron que ustedes llegaban de casa y psicológicamente ustedes se veían bien contaminados, por eso es que directo a la ducha, ¿no? O al polvo, no me toques o no toco nada porque ya no voy a... Nos parecía que estábamos todo el tiempo en un quirófano donde usted no puede tocar nada, ¿no? Ni moverse mucho, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, los hábitos han cambiado. Efectivamente, esa es una área que quizás ha favorecido en cierto aspecto, ¿no? El tema del COVID en ese tiempo. Ahora, hay causas por las cuales se entra en estos hábitos, por eso es que las leyes también deben acompañar a estos temas específicos en los adolescentes. Lastimosamente, no hay un control muy riguroso desde entrar a los boliches, es más, hablando de boliche, hay un lugar cerca donde los sábados pasa usted por ahí llenito de adolescentes, y es una pena, llenito de adolescentes, ¿no? Entonces, que le parece que las leyes no han llegado hasta ese lugar. Lastimosamente se ve así, ¿no? Entonces, una actividades o prácticas de estas actividades que se realizan anticipadamente, por eso es que hay mayor riesgo. Entonces, es importante sí, incluso recomendar las campañas de prevención fomentando a los estilos de vida saludables o favorables, que esto nos va a ayudar a disminuir las tasas de mortalidad en estos asuntos. Por eso es que el primer nivel se enfoca en trabajar promoción y prevención. Sin embargo, es una área que también necesitamos ir trabajando mucho más, porque ha menguado bastante la información que se realiza desde los primeros niveles. Ahí estamos viendo una serie de diferentes efectos adversos que pueden producir estos hábitos tóxicos como las bebidas, incluido estos inhalantes, dicen, ¿no? Como el tine, la clefa, que generalmente son utilizados también por aquellos adolescentes que viven en situación de calle, ¿no? Por el fácil acceso o tienen un hábito, un vicio, que si no es un asunto específicamente como la cocaína, que tiene un precio, un costo, imagino, que para poder acceder, pero hay otras formas en las cuales son utilizables o alcanzables. Pero se tiene que orientar hacia los efectos a largo plazo. En cuanto a los problemas nutricionales, no es nada conocido saber las hipertensiones, las diabetes, las dislipidemias. Es una condición que en una vida futura sabemos que va a repercutir en daños severos e incluso daños irreversibles. Entonces, sabiendo que una diabetes no se puede curar, pero se puede controlar y hay complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia que se debe manejar con estos asuntos. En cuanto a las enfermedades transmisibles, la vida sexual activa a temprana edad o precoz que inicia en el adolescente, fuera de lo que es otro asunto de los altos riesgos de embarazo en la adolescente, es otro tema eso, ¿no? Un tema aparte de la actividad sexual a temprana edad, por eso es que hablamos de una de las características para una persona con VIH o un alto riesgo para una persona de VIH es que cambia frecuentemente de pareja. Y las relaciones en la etapa del adolescente son estables, para nada, ni su vida es estable, ¿no ves? Ni sus hormonas son estables, o sea, ni qué decir. Entonces, así que esta condición es mucho más propensa. Ahora, si le suman algunos de los casos de eventos traumáticos, oye, yo conozco lamentablemente señoritas, mujeres, incluso hablando mujeres que fugan de casa, inician una vida familiar temprana edad, se ven perjudicadas en el colegio. Por eso es que dentro de los factores de riesgo se evalúa cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas de vida. ¿Por qué? Porque si esa adolescente o ese adolescente no tiene una meta, un objetivo, se va a dedicar a una vida fácil, se va a dedicar a una vida ligera, sin responsabilidad, y más bien eso es un riesgo para su vida. Por eso es que encontramos embarazo adolescente, embarazo precoz. Entonces, más allá de también de estas posibles causas por cambio frecuente de pareja, como es el VIH-Sida, ¿no? Entre otras características. Bueno, después también se evalúan otros problemas como la neumonía
neumonía, tuberculosis, diarrea, procesos infecciosos, ¿no? Que también pueden ser casi la mitad de las causas o de los problemas que se pueden desencadenar y que les pueden llevar a una mortandad. Obviamente no obviamos el sentido de algunos problemas por enfermedades que también pueden causar la mortandad en el adolescente. Se dice que el 10-20% de estos casos aproximadamente representan comportamientos de una salud mental afectada. Por eso es que hablamos de depresión, ansiedad, ¿no? Y en estos casos también se tiene que evaluar el riesgo de consumo de sustancias, así también la adopción de las conductas de riesgo en la vida del adolescente. En estos casos depresivos, así como lo hemos visto en los hábitos tóxicos, generalmente las conductas que los hace tomar esta decisión de entrar en estos estados, reconociendo cuáles son las características de una persona, una adolescente en depresión, sin riesgo de suicidio. Deja de cuidar su apariencia. Descuido personal, ya. Se aísla, ¿qué más? Puede ser, se ve afectado el tema, Duerme o mucho. aumenta de peso. Duerme mucho. Duerme mucho o duerme poco o se levanta temprano. El adolescente que está en el colegio baja calificaciones. Bajo rendimiento escolar. Bien, esos son los aspectos, ¿no? Ahora, si la aumentamos con riesgo de suicidio, ¿cuál es la característica? De una del cual, ahora allá atrás. Prima, Felipe, ¿puede ser? ¿Y allá atrás? ¿Cuál es estamos haciendo la comparación de la clasificación que hemos hablado en práctica de la clasificación de depresión con riesgo de suicidio. ¿Cuál es la característica que ustedes pueden observar en una depresión con riesgo de suicidio? Además de las que ya he mencionado su compañero. Y cuando se cuida también esto de higiene pessoal, essas coisas. Claro, hacen intento de suicidio, lógicamente, porque la clasificación que yo les estoy preguntando es eso, pero ¿cuál es la otra evidencia? ¿Cómo que no sé? Além de estas, podem avançar. Habla de muerte, ¿no? De la muerte. ¿Ve? Tienen que venirse más aquí para que se acuerden. Cuando hacen intento de suicidio, además de ver esa característica, dice que llora con facilidad o habla de muerte, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que usted puede observar en esa adolescente. O sea, no solamente, ojo, no solamente en la adolescente, usted lo puede percibir en otra persona, que no necesariamente, y estamos abarcando de 10 a 24 años de edad. Yo en algún momento les comenté que hace semestre pasado tuve muchas mujeres con depresión y con intento de suicidio, ¿no? Que aquí lo teníamos entre las clases y pasa por desapercibido eso. Pero dice, el que se va a suicidar no habla en directo, ¿vale? El que maneja se voy a ver, desde el que a última hora siempre se quiere atención nomás, yo escuché. Se puede ver ambas situaciones porque eso depende del comportamiento. Por eso es que se tiene que evaluar el comportamiento de este adolescente. Entonces, su conducta, el comportamiento es lo que hay que identificar cuando hay un riesgo de suicidio en este tema de depresión. Los embarazos y el parto precoz, aquí estamos viendo dentro de las problemas. ¿Por qué sucede? ¿Cuál es la problemática? ¿O cuál es la razón por la cual estas adolescentes deciden entrar a un embarazo y hacen partos precoces, partos anticipados, ¿no? Situaciones familiares disfuncionales. Una parte de la profesión esta como el derecho, los abogados dicen que cuando la característica familiar dentro de una familia, cuando hay hijos y hay señoritas en esta etapa de la adolescencia donde sus padres llegan a divorciarse, los casos más comunes que se ven diariamente con estos problemas de disfunción familiar, divorcio, es que estas niñas lo más probable es que queden embarazadas por esta razón, o sea, por disfunción familiar. Esos son los casos que se conocen por otras áreas profesionales.
la parte del derecho, los abogados mencionan estas estadísticas, que cuando ellos ven casos de divorcio, generalmente la niña o la hija de ese hogar tiende a ser un embarazo precoz. Entonces esas son las problemáticas principales en este caso, ¿no?, que se dan. En Brasil se hicieron un estudio que decían que las adolescentes que cuidan de su hermano, o sea que son ellas el papel de madre, digamos que la madre tienden a embarazarse temprano para salir de ese ambiente familiar, porque ellas prefieren cuidar de su hijo que del hijo de su madre. Y eso fue un estudio que se hizo en las favelas de Brasil, que allá pues escaso el dinero y igual ellas prefieren empezar su propia casa que seguir cuidando a sus hermanos. Y sumado a esto, también se le añade un tipo de depresión, ¿no? Entonces, ese es el motivo suficiente para ella decir, no me quedo en esta casa, mucho problema, me voy. ¿Ves? Y al tomar esa determinación, ocurre también esto. Porque en la calle o en otro lugar nunca se va a encontrar cosas buenas, cosas positivas. Entonces, abusos, violaciones, maltratos, son las situaciones que las hacen llegar a estos partos o embarazos precoces, ¿no? La falta del conocimiento o del acceso a los métodos anticonceptivos, falta de información, también, ¿no? Entonces, y este tema de métodos anticonceptivos o salud sexual, ¿dónde ustedes se los han enseñado? ¿Colegio? ¿En la familia? ¿O lo han conocido directamente de Googlepedia? En la familia. De los dos. ¿Colegio? Colegio y familia. ¿Colegio? ¿Sí? ¿Y los otros? ¿En ningún lado? ¿En la U? La culpa la tiene la U. Bien, ¿por qué pregunto esto? Porque también es una de las áreas que muy poco se habla dentro del hogar. No sé, dependiendo de la cultura, porque hay familias que vienen de una educación que estos temas no lo ven como un tema complicado, difícil, más bien importante. Pero hay otras familias en las que se cohíbe de hablar de esta situación, las figuras maternas o paternas, por vergüenza, por miedo, porque en vez de hablar, hay algunos pensamientos que manejan esta manera de pensar, valga la redundancia, que si le hablo de este tema le voy a abrir la mentalidad, dicen, ¿no ves? Entonces, pero la pedagogía dice que es importante, que todo tiene su tiempo y hay edades donde sí se tienen que educar para prevenir. Ahora, la forma es, siempre hay una forma correcta o indicada en la que usted le va a enseñar de la salud sexual desde pequeños. Desde, por ejemplo, siempre hay una etapa de los 4 años, 3, 4 años o 5 años donde te preguntan, o donde ellos preguntan, ¿y cómo nací? ¿Y cómo nací? ¿Verdad? Entonces, desde esa edad hay una forma, hay una manera donde cómo educarlos o cómo enseñarles esta área sexual. Y cuando vamos creciendo y siendo adolescentes, también hay un cuidado de, uno, higiene. Segundo, ¿acaso usted va a pensar en que permitir que ocurra una infección de transmisión sexual en su hermana, en su hija o su futura hija, ¿no? Entonces esa es la conciencia que se debe tomar en estos asuntos y no manejarlo como un mito, como algo, como un tabú, algo que no se puede hablar, ¿no? Entonces es importante no tomarlo desde este aspecto de responsabilidad sana, de una salud sexual, manejarlo de una manera sana. El abandono escolar implica estas situaciones, por eso les preguntaba, ¿cuántas de ustedes tuvieron, cuando salieron bachilleres del colegio, tuvieron compañeras que también salieron con su bendición, con su regalito? Mi escuela antes del ensino médio, que lá es 2 etapas, ¿no? Y la primera etapa ya tenía hijos, 12, 13 años. Y antes de terminar ya tenía su segundo hijo. Ay, Dios mío. No sé. Si ustedes no se ven con hijos ahora, imagínense antes. Imagínense antes. Creo que hoy en día la juventud ahora le tiene un poco más de respeto con eso, ¿no? ¿Sí o no? Hablando de todos los aspectos, que involucra tener un hijo, que no solamente
viéndolo desde el área sexual, ¿no? Por eso es que es importante crear conciencia. Lo que tal vez menos puede tener un adolescente, porque hay una mentalidad no madura, no maduró, por eso es que usted, ahora sí usted comprende esa área, porque usted maduró en esa área y dice, no quiero tener hijos todavía, porque eso me implica responsabilidad, cuidado, me implica tener un solvento fijo para poder criar a esta persona. Y hay otras que manejan, si no puedo conmigo, menos con otra persona más, dicen, ¿no ves? Entonces, creo que hay asuntos que donde uno a medida que va creciendo, va adquiriendo un poco más de responsabilidad y madurez. Entonces, sin embargo, esto es contrario en la etapa del adolescente. Por eso es que dicen, ¿no? En Brasil no sé cómo lo llaman, pero aquí dicen, ¿no? La etapa del burro, ¿no ves? No entienden nada, pero anulamos esa palabra porque sí creemos que se puede entender, pero con una educación sana, con una educación a tiempo, ¿no ves? Entonces, abandono escolar es otra de las causas que repercute hablar de estos estados. Falta de modelos maternos y paternos también, todo empieza de casa. Entonces, usted tiene que desde ahora, si no tiene hijos, desde ahora piense cuál es la figura materna o paterna que usted quiere ser. Ese es el resultado que usted va a encontrar en sus hijos, ¿no? Entonces, que más adelante incluso van a tomar decisiones buenas o favorables. Entonces, por eso es que hemos conocido que estas tasas, miren, 16 millones entre estas edades dan a luz, no hablan de tema de embarazo, dan a luz, ¿no? Entonces se habla de estos temas. El 11% dice de nacimientos registrados, oigan, es una tasa muy alta. Entonces, para concluir este tema, por eso es que hablamos de consejería, principalmente sabiendo que esta edad no es una edad adecuada, hay mayores riesgos en la adolescente física y psicológicamente, por eso hablamos de estados depresivos. Antes no lo veíamos. No sé si será verdad, a veces hay en redes sociales algunos casos que tal vez lo hacen por ganar un poco de rating, no lo sé, pero justamente hace unos días estaba viendo una niña de 14 años, 2 hijos, en situación crítica escasamente y claro, sin abandono escolar, era colombiana, se dice, según el video era colombianita, entonces en esas situaciones críticas no hay una visión a futuro, no hay un estancamiento en esa vida, entonces mucha responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad de trabajo. Entonces estos son los riesgos que también lo hemos podido ver en práctica. Finalmente se acaba este tema tomando en cuenta estas consideraciones. Inestabilidad con la pareja igual, un adolescente no va a tener una relación estable, por su vida emocional inestable también. Entonces eso yo creo que usted lo entiende porque usted lo ha debido vivir también, ¿no? Y no precisamente con una pareja, sino que sabe o ha entrado a esa etapa de la adolescencia donde ha tenido una variación de estados de ánimo, por ejemplo, ¿no? Entonces esos son los temas que nos interesa conocer para poder tomar conciencia de y disminuir los datos y cifras que hay en relación a los problemas más frecuentes que en el adolescente o la adolescente. Doctora, una pregunta.